Buenas tardes, tutor. Trabajo quinto de nosología. Piense en el conocimiento tiene valor o si es objetivo o subjetivo, universal o particular, desde la perspectiva del desarrollo libre y espontáneo del pensar. Con esas preguntas me hace recordar cuando hacía el bachiller que en el tema matemático, al momento no pude entender la geometría, a pesar que el profesor me dedicó una clase con la intención que entendiera el tema, lo cual no pude. Después con el tiempo fui entendiendo hasta que entendí el tema y el interés del profesor. Con esas preguntas que si el conocimiento es objetivo o subjetivo, universal o particular. Es como si yo dijera que en la geometría que el triángulo y el cuadrado son correctos, y el pentágono y el hexágono son incorrectos, que el heptágono y el octágono son medios aceptables. El nonágono y el decágono están fuera de la geometría, lo cual no sería un conocimiento correcto en los conocimientos geométricos. Para entender mejor el tema hago esta clasificación. El objeto es el ser o Dios, el sujeto es el hombre yo, lo universal es todo lo existente y lo particular es una porción de lo existente. Si me inclinara en comparación que el conocimiento es solamente objetivo, podría equivocarme. Que el conocimiento me llegó de un momento a otro en forma mágica y que yo solamente esperé ese momento, esto es erróneo. Que yo fui predestinado para saber sin ningún esfuerzo, que yo fui llamado para ser beneficiario de las bondades de Dios, de una forma gratuita, sin ningún trabajo académico o intelectual, que no necesito ayuda de otras personas, que no necesito ingresar a la universidad para complementar mis conocimientos. No necesito estudiar, investigar e indagar, porque tengo a Dios y Él todo lo sabe, lo cual si Él existe, hace todo por mí, y yo solamente espero todo de Él. O si yo dijera que el conocimiento es subjetivo, es decir, que todo está o depende solo de mí, que yo soy súper inteligente, que soy un buen percibidor de la realidad, que entiendo las ciencias sin ayuda de tutores o maestros, que no necesito experiencias, teorías, conocimiento de otras personas en la historia, porque yo soy un microcosmo que todo lo poseo y todo lo sé, lo cual tengo todos los sentidos que son las herramientas necesarias para yo adquirir todas las clases de conocimientos sin creer o sin ayuda de un ser superior a mí, que toda mi composición física me fue dada por causalidad y que pienso por naturaleza y nadie me ha dado la capacidad de pensar y no necesito las ayudas de otros, ni pensar en un ser más superior a mí, porque poseo todas las habilidades. Yo soy el centro de mí mismo y de toda la realidad. Esta concepción también es equivocada y dañina. Desde niño he analizado que la mayoría de los humanos no les gusta pensar y se dedican a las artes cotidianas lejos de las ciencias. Pero todas estas artes cotidianas hacen parte del mismo conocimiento de todas las cosas. Todos los humanos somos diferentes, pero todos somos parte de un mismo ser. Hay conocimientos a diferencia de otros conocimientos, pero en este caso se trata de un conocimiento científico, no geológico, del objeto sujeto. Centrándonos en la lectura del curso, nos damos cuenta que el conocimiento se da por medio de una relación libre y consciente de ambas partes, que son dos diferencias, pero que se necesitan de las dos para subsistir, y que esta relación se da por medio de un proceso de acercamiento de ambas partes, donde los dos necesitan comunicarse, porque es en la comunicación donde se va generando el conocimiento. Es como la semilla de un árbol que cae en tierra fértil. Cuando brotan, es decir, cuando nace su tallo y sus raíces son débiles.
con las lluvias tempranas y a tiempo, con la luz, el calor y la energía del sol, y con los medios orgánicos y sanos de la tierra, las raíces y el tallo del nuevo árbol se va fortaleciendo, hasta el punto de resistir a toda clase de climas. Según mi experiencia personal en este grado del saber, es el objeto quien lleva la iniciativa, la delantera. Es él el que busca relacionarse con el sujeto. Es él el que le da la capacidad al sujeto de escuchar al objeto. Es él el que toca, del verbo tocar, al sujeto y lo pone en camino en búsqueda del objeto, es decir, del mismo. Es él el que entra en lo más profundo de su ser, del sujeto, y se comunica dando a entender que hay alguien de mucho más valor que el mismo sujeto, que si lo acepta, si permite convivir con él. El sujeto poco a poco va descubriendo su propia identidad con el objeto, de esta manera, en un largo proceso de amistad del sujeto con el objeto, superando todo obstáculo que se pueda presentar, hasta un punto que el sujeto esté plenamente consciente y conocedor del objeto. Entonces el objeto se va retirando poco a poco del sujeto, para que el sujeto aprenda a caminar y a defenderse solo en la realidad de la vida. El sujeto lleva una triple misión: a conservar el tesoro que lleva dentro. Segundo, actuar en concordancias con el objeto. Tercero, permanecer unido al objeto en toda circunstancia, ligados a los dos para siempre, no en forma de hechicería o brujerías, sino en forma libre y consciente, en correspondencia mutua de los dos. En este sentido, respondiendo a la pregunta que si el conocimiento recae sobre el objeto o sujeto, en mi concepción recae en el sujeto, porque es el nuevo responsable del conocimiento que se ha generado entre los dos, porque es el sujeto que está dentro de una realidad de materia, es decir, posee cuerpo, es el único que puede comunicarse al mundo material, es decir, los que poseemos cuerpo, corazón, mente y espíritu, lo cual el objeto no tiene esas posibilidades que tiene el sujeto. Entonces el sujeto es el responsable directo de conservar y dar a conocer la esencia real del objeto, que está impregnada en el sujeto. Entonces el interés de la relación objeto-sujeto es la permanencia del objeto en este mundo material por medio del sujeto. Puntos suspensivos. Si el conocimiento es universal o particular, en mi concepción es ambas cosas, relacionadas entre sí. El conocimiento particular es conocer y saber un segmento de la realidad. Aquí cabe la teoría de Santo Tomás de Aquino, que el conocimiento entra y comienza por los sentidos, y procesada en lo sensorial, e incluso hasta llegar a Dios. También el Instituto Gnoseológico, ciencias que pertenecen a las nuevas humanidades. Son facultades de ciencias políticas, facultades de ciencias jurídicas, facultades de instituto de ciencias pedagógicas, facultades de las ciencias de información, facultades de las ciencias históricas. Dentro del Instituto Gnoseológico se encuentra también el Instituto Ontológico de Ciencias Humanas, como son las categorías económicas, las categorías políticas, las categorías religiosas, las categorías artísticas, que todas son heterogéneas, y dedicarse a la idea de producir. Ejemplo, conocer y estudiar a fondo y especializarme en la anatomía, conociendo ante todo mi propia conformación en todo sentido como individuo. Este conocimiento es particular porque conozco una porción de todas las realidades existentes, pero este conocimiento me lleva a un conocimiento amplio y universal, es decir,
a conocer a los 7 billones de seres humanos existentes en el planeta. Así puedo seguir ampliando los conocimientos particulares, conociendo a cada ser vivo en los diferentes reinos animales, en la naturaleza, carnívoros, herbívoros, insectos, etc. Y seguir ampliando el conocimiento particular como está construida la motocicleta, el carro, el avión. Conocer el proceso de producción que se da en campo rural y urbano. Las diferentes ciencias creadas por el hombre también se puede clasificar como particular, excluyendo algunas. Seguir centrado en el hombre y en el conocimiento particular. De un particular se desprende otros particulares del mismo. Ejemplo, en el hombre que es un particular se desprende otros particulares específicos, como es la neurología, la cardiología, la dermatología y la inmunología, etc. En el sentido universal, para entender mejor el tema, me enfoco con la noxología fundamental, en la filosofía del conocente, donde se encuentra el principio mismo del conocer, originada en el objeto beneficiando al sujeto. Un intelecto que conociera en su interioridad esta primera luz, en la que están potencialmente contenidas todas las cosas, tendría un conocimiento completo del universo. Pero esto no es accesible al hombre ni al ángel, sino solo a Dios. El entendimiento humano no posee especies eternas, sino creadas, pero ellas, a pesar de su imperfección, son incorruptibles y verdaderos principios de conocimiento. Grotesque. De esta visión de Grotesque, la dimensión del conocimiento cambia, porque ya es Dios el autor y principio de todo conocimiento. Aún más, Él mismo es conocimiento, y se da según el querer de su voluntad. Y este conocimiento no es alcanzado por especies creadas como es el ángel y el hombre. Es decir, que el hombre, por mucho que conozca, no puede llegar a la igualdad del conocimiento que posee Dios. Aquí, Grotesque da a entender que el hombre no es eterno, no posee nada eterno, sino que es una criatura beneficiada de Él, es decir, de Dios, que le dio algunas facultades como es la razón, la libertad y la voluntad, y son medios adquiridos por Dios para que el hombre de alguna forma lo buscara como seas, a tientas. Mas esto no hace al hombre eterno. Eterno es solamente Dios. Entonces Dios es el dueño y creador del universo, del cosmos, del mundo solar en que vivimos y otros mundos fuera de este. Como dice Grotesque, el hombre no posee especies eternas, sino creadas, y nos hizo partícipes de sus facultades para que de una o de otra manera estuviéramos agradecidos con Él. Entonces, desde aquí se desprende el conocimiento universal de todas las cosas. Entonces, el mismo Dios es conocimiento universal. Entonces, estudiando a Dios se adquiere un conocimiento general de todas las cosas. Y teniendo conocimiento de todas las cosas, se tiene un conocimiento más claro de Dios, que está palpado en toda la creación. Puntos suspensivos. Gracias.